bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Con 30 minutos, 6:30 en punto de este día miércoles 12 de mayo del año 2021. Muy buenos días a quienes nos acompañan ya en una emisión más de este su programa de análisis y opinión Cinemarra. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, también a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas en redes sociales. Una importante agenda que se acelera con la transición, el tema de la transición, uno de los más importantes que estaremos analizando el día de hoy, este y otros de importancia nacional e internacional. Pero antes, por supuesto, saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y junto a mí en el panel ya el licenciado Alcides Montilla, y lo vemos que también se está conectando al sociólogo Stalin Poveda Granoble. Comenzamos con su saludo, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. Buenos días también a Stalin Poveda, el director del programa, y también saludamos a Carlos Julio Pacheco, que dirige los controles en la radio. Fundamentalmente, como siempre lo hacemos, saludamos también a la amable audiencia de Atalaya que nos escucha en Guayaquil, en el Ecuador, en sus 24 provincias y en todo el mundo. Siempre quien sintoniza Atalaya en cualquier parte del mundo aprovecha de las distintas redes sociales con las que cuenta esta emisora. A todos los que nos escuchan, reciban un agradecimiento por estar en nuestra sintonía y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, en este momento queremos saludar también al sociólogo Stalin Poveda. No sé si ya está conectado con nosotros, nos confirma. Precisamente ya lo vemos. Sociólogo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Su saludo para la... Buenos días, ¿me escuchan? Sí, estamos en sintonía. Teresa, ¿cómo está usted? Alcides, buenos días. Qué gusto verlo, saludarlo. Carlitos Pacheco en los controles de la misma manera, una intensa agenda para el debate y conocimiento a nivel nacional. Lo vamos a conocer a través de los titulares de los medios impresos de circulación nacional. Teresa. Diario El Universo nos dice en su portada el día de hoy: extractivismo amenaza al 80% de territorios de vida. En Ecuador, los territorios de vida alcanzan un poco más de 17.000 kilómetros cuadrados y albergan al bosque húmedo, seco y vegetación arbustiva. Están bajo la gobernanza de pueblos indígenas. Por otro lado, también nos dice El Universo: baja a 23 por día la cifra de muertes por COVID-19 aquí en Guayaquil. Aunque la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil informó ayer que hubo una disminución de fallecidos diarios por COVID-19 de 28 a 23, la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se mantiene al 100% en hospitales del IES, del Ministerio de Salud y también en el Hospital Luis Bernaza. En Quito, mientras tanto, se plantean ya medidas para cuando termine la emergencia. Esto después del 20 de mayo que termina el estado de excepción. Por otro lado, también nos dice Diario El Universo: alcaldesa rindió versión antifiscal. A través de una videoconferencia, la alcaldesa Guayaquil, Cintia Viteri, rindió su versión en el proceso de investigación por presunto delito de peculado en contratos del municipio. La fiscal provincial, Yanine Villagómez, investiga posibles irregularidades en los proyectos Letras Vivas, Óleos del Bicentenario y 12 contratos de limpieza en zonas regeneradas. Dentro de la indagación previa figuran Viteri y otros funcionarios. En otros temas, transporte sigue limitado en Quito, persisten los problemas de transporte, 35 operadoras suspenden el servicio. Recordemos que desde inicios de esta semana hay paro parcial de transporte en la capital. Por otro lado, achicar el pan es opción para no subir el costo. No todos los panaderos están de acuerdo en subir el precio y buscan opciones al respecto. Mientras tanto, en Colombia, Duque vuelve a la zona de protestas. El presidente de Colombia estuvo ayer en Cali en busca de soluciones. Finalmente, también nos dice El Universo: audio da pistas de cómo se formó en Petroecuador el delito en caso Las Torres. En el expediente del proceso penal de la Fiscalía consta la transcripción del audio de una conversación que incluye a varios procesados en el caso Las Torres.
Revisamos en este momento la información que destaca también diario El Comercio a través de su página impresa. Una semana sin carpas, brigadas ni pruebas en municipio. Esto en Quito. Desde el 5 de mayo se suspendió la atención en los puntos municipales. No se ha concretado la compra de 40.000 PCR con diagnóstico y 100.000 pruebas de antígenos. La Secretaría de Salud del Cabildo dijo que hoy trabajarán con material donado. En otros temas también nos dice abordaje a Duque por alerta de COVID. Equipos del Ministerio de Salud, Criminalística y Armada lograron llegar al buque Morning Chorus por sospecha de COVID-19 en alta mar. En otros temas también nos dice diario El Comercio. Transición legislativa se alarga. Ayer estaba previsto que sesionara por última vez la Asamblea Saliente. No obstante, no se avanzó en los 3 puntos del día y se extenderán las sesiones hasta mañana. Mientras tanto, las negociaciones para nombrar nuevas autoridades continúan. Todos desean sumar los 70 puntos. Por otro lado, en el plano económico, el ministro Mauricio Pozo dice la vía es compensar, no congelar el precio. Esto se refiere a que no habrá una revisión en la fórmula del precio del diésel. Mientras tanto, el alcalde Jorge Yunda informó anoche que el servicio de transporte urbano en Quito se normaliza el día de hoy. Otros temas, la ley de datos aprobada tiene un carácter extraterritorial. La ley de datos aprobada el pasado martes en la Asamblea puede ser utilizada para rastrear el uso de datos personales digitales ecuatorianos, incluso en otros países. Otros temas también nos dice refuerzos para operaciones en la frontera norte. La mafia colombiana, comandos de la frontera, no para en sus operaciones en Ecuador. Militares recibieron 12 lanchas para patrullajes en ese sector. Finalmente, también El Comercio nos cuenta que los negocios en Puerto Viejo se reactivan con 3 estrategias. Las ferias virtuales, las ruedas de negocios y el crédito de la banca local han ayudado a comerciantes y emprendedores de la capital maravita a recuperarse en la pandemia. El municipio aplica plan desde junio del año pasado. Revisamos en este momento la información que destaca también Diario Expreso a través de su página web. Emociones desbordadas por la apertura del Pleno de la Asamblea Nacional y nos presenta una fotografía en la que varios asambleístas se toman un selfie. En otros temas también nos dice un centro de mascotas costará $1.800.000 a Guayaquil. Así también nos dice Diario Expreso, revisión manual de cárceles por un vestido. En otros temas, Las Torres, del caso Las Torres, se difiere la vinculación de 5 sospechosos al caso de delincuencia organizada. Por otro lado, también nos cuenta subir el costo del pan de manera concertada puede ser manipulación de precios según la Secretaría de Control de Poder del Mercado. En lo económico, las ventas de autos se recuperaron en abril y crecieron en más de 1000% frente a 2021, anota Diario Expreso. Por otro lado, también hace referencia al desembarco de un filipino fallecido en el buque Morning Chorus. El occiso presentó fiebre alta durante la travesía entre Chile y Corea, luego de lo cual murió y su nave debió atracar en Ecuador este día lunes. 6 de la mañana con 38 minutos, estimado sociólogo licenciado. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Una extensa agenda, siempre el tiempo es enemigo de nosotros en la radio y de ustedes para poder analizar con profundidad cada uno de estos temas y qué hay detrás de esa noticia. Pero voy a decir algunas palabras que van a tener de alguna manera consonancia. Y vamos a empezar por el tema que hoy marca de alguna manera esta agenda para el debate nacional. Investigación, negociación, investigación en el caso de Las Torres y otros temas que se están investigando a nivel de corrupción. Negociación a nivel del Parlamento, a nivel de la Asamblea. Transición a nivel de los gobiernos, el que entra y el que sale. Y un tema que al final nos da de alguna manera alguna esperanza de vida, de protección, es que el COVID-19, dicen que de 28 ha bajado a 23 las muertes de quienes están infectados por el COVID. Sin embargo, las camas UCI siguen llenas al 100% y en el IES, en el Hospital Bernaza, no había datos respecto al tema del Hospital del Bicentenario. Pero más allá de eso, hay una cosa interesante, que la ley de datos, de uso de datos personales es transterritorial. Se puede investigar
fuera también de nuestro país. O sea, me parece bastante interesante. Pero vamos a analizar un aspecto que me parece a mí fundamental, y es el de la transición en el marco de los acuerdos, para no llamar negociación parlamentaria. Pero bueno, digámosle qué es lo que pasa en la Asamblea. En la Asamblea se parla, se negocia, se transa, se acuerda. Que estas palabras son sinónimos de lo que ha rechazado el pueblo en el reparto de los espacios de poder y de representación en la Asamblea Nacional. Sí, señor. Pero no hemos dejado de vivir en ese escenario. El día de ayer escribió un artículo interesante el doctor Pérez Luz. Como siempre nos tiene acostumbrados en su columna a abordar temas que activan y reactivan la conciencia ética de la ciudadanía. Y es muy importante destacar lo siguiente, como él lo destaca en su columna. El presidente electo Guillermo Lasso, en la segunda vuelta, además de otras estrategias de empoderamiento político, puso en conocimiento o hizo público el término encontrémonos. Término de mucha riqueza psicosocial. Porque un encuentro es como que irse a darse un abrazo, uno se encuentra en una vía, en un camino, en un momento. El encontrémonos es una reconciliación, es tolerancia, es abrazarnos en ideales comunes. Entendido así, el pueblo ecuatoriano lo entendió de esa manera y dio un voto de confianza al candidato. ¿Qué pasa hoy en el escenario de que tengan que definir, si tienen que definirse decisiones de representación dentro de la Asamblea Nacional? Efectivamente, el país necesita reconciliación a través de ese reencuentro o ese encuentro que tiene que darse. Pero sería interesante, como dice Hernán Pérez Luz, ¿con quién nos debemos reconciliar? Más que una gran interrogante que despejar, está muy claro para los ciudadanos con quién es la reconciliación. Es probable que en el común de la gente, de la interacción social, es muy difícil reconciliarse con alguien que afectó los valores de tu familia, posiblemente en términos de agresión, de criminalidad, de lo que sea. Reconciliarse con quien entró a tu casa a robarte. Es muy difícil encontrar esa reconciliación. Entonces, ¿con quién el país no debe y no quiere reconciliarse o reencontrarse? Dice el doctor Pérez Luz. No quieren ni reconciliarse, ni encontrarse, ni abrazarse, ni ir a la esquina. ¿Con quién no? Es con los delincuentes que deberían estar en la cárcel y no paseándose por el mundo, paseando su impunidad, por supuesto, ni con los padrinos del narcotráfico, ni con los amigos de la FARA, ni con los nuevos ricos que levantaron fortunas de la nada. ¿Falta alguien más con quien no tenemos que reconciliarnos? Oiga, hay un abanico de gente indeseable con quien no debemos de reconciliarnos. Y este pensamiento y esta conclusión, esta reflexión que activa la conciencia ética de los ciudadanos,
puede ser que traiga a colación el dicho de juntos pero no revueltos. ¿Qué está pasando en el seno de la Asamblea Nacional? Resulta que el movimiento UNES, a través de su líder, el expresidente Rafael Correa, y con el número de votos o de asambleístas en la Asamblea Nacional, es la alternativa para las otras fuerzas políticas para lograr mayoría en el Congreso y tener las representaciones principales dentro de la Asamblea Nacional. Perdón, el Congreso o Asamblea Nacional, su genérico. Y las fuerzas políticas se están moviendo alrededor de esa opción. Y está creando divisiones a priori dentro de la estructura política. Pachacuti, el señor Yacuperi ha dicho que si hay una alianza con Creo, él renuncia del movimiento. ¿Es una amenaza? ¿Es una actitud prepotente? ¿Es un no a una reconciliación? ¿Es la manera como él se cobraría las afrentas electorales que vinieron desde la misma estructura de su movimiento? Y por otro lado, la alianza Creo Partido Social Cristiano dice que la candidatura a la presidencia es inamovible con sus candidatos, y eso significaría que si es inamovible y quieren llegar, tendrán que pactar con el diablo. Y todos los grupos mayoritarios en la Asamblea están conversando con ese grupo, el grupo de UNES. Pero le ponen, al igual como le pusieron como Pachacuti, que ya lo denunció públicamente, como negociación la carta del señor Jorge Glass, que tiene que ser liberado a través de las acciones de la Asamblea Nacional. Eso no se puede constitucionalmente, pero sin embargo se negocia, no sé cómo se negocia. Pero yo creo que es una gran oportunidad para que el país, para que la sociedad política piense en el país y no en el juego de intereses y de representaciones que se están jugando en este momento. Es probable que lleguemos el 14 de mayo y no tengamos un acuerdo, y que el mismo día tengamos sorpresas, porque así es el irrespeto a nuestros valores democráticos. A mí me dicen, no, pero eso es el libre juego democrático. No, señor, no es el libre juego democrático. Ese es el libre juego de los intereses que toman a la democracia como su respaldo para sus protervos intereses. Nosotros hablamos muy claro y no nos referimos a ningún partido ni a ninguna mayoría. Hablamos y hacemos un análisis estructural. ¿Qué momento estructural y coyuntural vive el país? Y esta es una gran oportunidad para cambiar muchas y romper muchos paradigmas en la política que históricamente se vienen condenando. Como por ejemplo, llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional, no me cansaré de decirlo, a través de agendas mínimas. Ni siquiera le decimos una planificación de quinquenio o decenio. No, no, señor. Hagan una agenda mínima, pónganse de acuerdo en 4 puntos fundamentales, 4 leyes fundamentales. Y decía ayer que la impunidad ha encontrado su aliado en la Asamblea Nacional. Hoy la quiere encontrar y la pregona en las negociaciones para llegar a las dignidades. Yo estaba mintiendo. No, señor. Estaba diciendo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que se negocie y se diga primero, me pones en libertad al señor Glass, que está sentenciado por actos de corrupción?
para darte mi voto y que tú seas presidente o X, tengas representación dentro de la Asamblea Nacional. Condenable, censurable. No debemos permitirlo, porque si lo debemos permitir estamos cediendo y festinando la democracia, la incipiente democracia que tenemos. ¿Cómo es posible que de la Asamblea Nacional, y cuando digo que encuentra su aliado en la Asamblea Nacional, la impunidad y la corrupción, apruebes leyes con claros ribetes de inconstitucionalidades, apruebe leyes sin presupuesto, apruebe leyes violando los derechos y libertades, apruebe leyes para grupos de poder? Si lo aceptamos, estamos cediendo nuestros escuálidos espacios de activación democrática que tenemos, la conciencia ciudadana. Y es necesario advertirlo. Entre gallos de medianoche, mañana parece que ya hay una mayoría. Claro. Y justamente en el marco de la reconciliación lo han hecho reconciliándose con los que no deberían reconciliarse, con los que la sociedad condena y con los que la justicia ha condenado y con los que la conciencia social condena esas prácticas en el seno de la Asamblea Nacional. Señores, tenemos una institucionalidad tan débil que da paso a todas estas inconformidades de atropellos a libertades y a democracia y a Estado de Derecho. Eso hay que cambiarlo. Es una tarea inmediata del presidente de la República, de la Asamblea, que ojalá logre una mayoría en base a una agenda mínima y no en función de componentes. Alcides. Está el interés. El señor Guillermo Lasso ganó las elecciones en una segunda vuelta con el 53%. En la primera vuelta obtuvo el 20%. Ese 33% que alcanzó en la segunda vuelta, la mayoría fue por el voto anticorreísta. Recordemos, el voto anticorreísta. Es un voto prestado, no es un voto ideológico, militante, de simpatía, no, es un voto prestado. Si tú estás contra mi enemigo, yo voto por vos. Punto uno. En el tema de las elecciones parlamentarias, ayer se decía que la izquierda democrática con Pachacutic se iba a unir con Creo y los independientes. Hoy resulta que no, que es Socialcristianos, Creo y la UNES o los correístas. Entonces la gente dice, puchica, pónganse de acuerdo, porque aquí no sabemos, a 48 horas de la instalación del nuevo periodo, no sabemos qué va a pasar en la Asamblea. Yo sí sé lo que va a pasar. Cuidado, mucho cuidado. Si el gobierno entrante, como se ha anunciado, va a convocar a un plebiscito, lo pierde. Cuidado. Si es que persiste en ese intento de hacer alianzas parlamentarias con los correístas, Creo y Socialcristianos. Cuidado, porque aquí en el Ecuador, cuando se dan esos hechos, no votamos por el contenido de la consulta, votamos en contra de quien lo propone. Y no es la primera vez que ha pasado, ya han pasado muchas veces. Hay que acordarse, no seamos cortoplacistas en el análisis, pensemos que se ha dicho que se va a convocar a una consulta popular. Esa consulta popular va a votar mucha gente que no estará de acuerdo si es que así se produce esta alianza del correísmo con el gobierno, socialcristianos, etcétera, y va a votar en contra. No importan los temas, así que mucho cuidado con dar pasos en falso. Eso por el primer análisis. Hay otro tema, Stalin, mire usted. Vea que últimamente varios sectores que manejan servicios están elevando los precios. Ya empezó con el tema del transporte. Muy poquito el gobierno le dijo una cosa y el otro, le autorizó el aumento de los pasajes a las personas que se trasladan de Guayaquil a otros cantones o de Guayaquil
a otras provincias. Eso. De repente vienen los panaderos, sin que nadie los autorice, sin que haya un estudio técnico. No, para nada. Simple y llanamente elevaron el precio del pan. Ahora dicen que no es a 20, ahora dicen que solamente es a 14 y a 15. Están pensando ya, mucha gente no le va a comprar. Entonces dice, si vendo a 20 no me van a comprar, no hago el aumento a 20, hago el aumento a 15. Pero ¿a qué voy? ¿Qué pasa si mañana vienen todos esos responsables de manejar servicios de consumo? Por ejemplo, los que elaboran muebles, los que trasladan servicios de cualquier índole, cualquier tipo de consumo, no se diga pues, los alimentos. Y dicen, bueno, como los señores panaderos subieron el precio sin autorización, el gobierno no dijo ni pío, y la gente tampoco, yo también voy a elevar mi precio de mi producto. Y nos encontraremos que la lista oficial de precios es una quimera, pues una risa, pues. Porque en la realidad, no hay lista oficial de precios. Bueno, por eso digo, porque aquí, hay precios de sustentación, no hay control, este es el problema. Es peor entonces, pues. Es peor, claro. Es peor, pues. Pues la gente puede hacer lo que le da la gana y el único afectado es el consumidor, en precio, en calidad y en cantidad, porque no es solamente el precio. Le sube el precio y el pan es más pequeño. Le sube el precio, el polvo, el talco, lo que sea, es más pequeño. Entonces, y la calidad es diferente. Entonces, Stalin, si no hay control de precios y todo se deja a la libre oferta de la demanda, aquí no es que producimos harto para que en el mercado haya un equilibrio de precios, pues. Aquí por cualquier cosa, porque baja un poco de ceniza del Shanghái, hay que subir la papa. Porque hay calorcito, hay que subir el arroz. Porque hay que subir las frutas. Y como no hay control de precios, la gente tiene que pagar. Cuidado, nos vamos a encontrar que como los panaderos y los transportistas subieron de precio, los otros van a subir de precio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Rápidamente, pues hay que actuar, pues. Porque aquí no es que todo el mundo va a decir, a mí me suben también porque a los panaderos nadie les subió y ellos autorizaron y todo el mundo les paga. Aquí no, pues señores, aquí hay que poner orden también, pues, porque de lo contrario, pues, sale quien pueda, pues, ¿no? Entonces yo digo, a alguien en el gobierno le tiene que interesar qué va a pasar, porque si no, viviremos en el mercado de la especulación. Desde el primer día que el gobierno empieza a funcionar, el gobierno del señor Guillermo Lazo. Entonces, este asunto de los precios especulativos, sin que no tengan autoridad para nada, ¿verdad? Hay que controlarlo, porque si no, como digo y repito, todo el mundo va a querer subir, con el bajo pretexto de cualquier cosa, ¿no? En este país así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, ya la gasolina ya subió de precio. Desde hoy día ya subió de precio, ahí está. Precio, el diésel también. Y el diésel y muchas cosas más sube de precio. Entonces nos vamos en un momento determinado a acostumbrarnos a que en el mercado precio. Mira, Alcides, lo que pasa, me parece bien, Alcides, su análisis. Lo que pasa es que la cultura del desacato y el respeto a la autoridad aquí en nuestro país prospera significativamente. Nadie respeta a la autoridad, ni a la ley, ni a la estructura vigente legal, constitucional o legal o jurídica. Le voy a poner un caso. No respetan la autoridad en Quito. La paralización de los servicios básicos, por ejemplo. No se pueden paralizar los servicios públicos. Y la gente, en pleno decreto de emergencia, paraliza las actividades. Viene el transporte y paraliza las actividades. ¿Eso qué es? Es desacato, ¿no es cierto? Que también está penado por la ley. Van presos. ¿Hay algún preso de dirigentes de los que paralizaron, no ahora esta semana, sino las veces anteriores? No hay ningún preso. Por lo contrario, lo llamaron a la mesa de negociación y subieron el pasaje. Luego, tienes que no hay respeto a la autoridad
Nadie respeta al señor alcalde de la ciudad de Quito por todos los problemas que tiene. Se sientan con él, le dicen, hoy acordamos esto, y dicen, cuando salen de la reunión, no, continuamos con la medida de hecho. Es un problema muy serio de legitimidad y de representación de la autoridad, de respeto al ordenamiento jurídico. ¿Qué tiene que hacer un gobierno para corregir? Hoy que llega el gobierno del presidente Guillermo Lasso, con el apoyo de los ecuatorianos, con ese gran porcentaje que le dio este triunfo, va a gobernar para todos, tiene que ordenar, reordenar, poner en orden muchas cosas, muchísimas cosas. No puede ser posible, pues, por lo que usted decía. Una cosa son los precios a los servicios básicos que son en su mayoría, por ejemplo, subsidiados, el gas, la gasolina, la energía eléctrica, entre comillas. No es posible que esos tienen topes y tienen control oficial. Pero tienen un control oficial para afectar al consumidor, no para beneficiar al consumidor. Porque las planillas de energía eléctrica todo el tiempo no suben por estructura o por fórmula, sino que aumento de energía y de consumo que aparecen grandes valores en las planillas y no se pueden pagar. Sociólogo, licenciado, ya está con nosotros nuestra invitada. Esas distorsiones hay que corregir. Correcto. Vamos entonces a la pausa comercial cuando son las 7:01 de la mañana y al retornar estaremos dialogando precisamente con nuestra invitada, la asambleísta electa por Pachacuti, Guadalupe Llori. Regresamos después. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La app de Interagua se renueva. Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día. Lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos, conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea. Y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 3. En la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua, disponible para Android y iOS. La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El impulso que tu MIPYME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. En Interagua nos preocupamos por tu salud y seguridad. Realiza tus consultas, trámites, pagos y convenios fácilmente desde WhatsApp o a través de la aplicación de Interagua. Las 24 horas del día desde la tranquilidad de tu hogar. Conéctate con la agente Suri por WhatsApp al 098-501-469-3 o descarga la nueva aplicación de Interagua Agencia Virtual y agenda tu videoatención o cita programada más rápido y sin salir de casa.
Evita aglomeraciones y realiza los mismos trámites que realizas en oficinas a través de videoatención, WhatsApp o correo electrónico. Recuerda que te ofrecemos atención presencial solo con cita programada. Interagua, siempre contigo. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Tal como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros la asambleísta electa por Pachacuti, Guadalupe Llobet. Nos preparamos entonces en este momento para el diálogo, estimado sociólogo. Asambleísta, qué gusto saludarla. Espero esté bien usted de salud. Buenos días. Muy buenos días, estimado sociólogo Stalin Poveda. Qué bueno. Buenos días saludarla. a la audiencia Sin Amarres Radio Atalaya. Gracias por invitarme. Bien, voy a hacer una contextualización muy cortísima, aunque es larga su trayectoria de representación, y decirle que usted es un testimonio viviente de gobiernos autocráticos, de abusos de poder, de criminalización de la resistencia, de represión y de violación de derechos por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa. Fue enjuiciada, detenida, por acogerse a un derecho de orden constitucional, resistirse a los atropellos del poder y de gobiernos autocráticos. Eso la conciencia del país lo tomó como un ejemplo. Que los ciudadanos no tenemos por qué dejarnos atropellar cuando son violentados nuestros derechos y nuestras libertades. Y que tenemos que fundamentar la fortaleza de una democracia en nuestra conducta y en nuestros valores. Y la resistencia como derecho, aplicada como tal, es una de las herramientas para defendernos. Sin embargo, hay gobiernos que a ese derecho de la resistencia lo han criminalizado y lo siguen criminalizando. Ahí están detenidos y enjuiciados líderes sociales. Usted, vuelvo a repetir, es un testimonio viviente. Hoy por hoy usted ha recibido el favor, la confianza del pueblo ecuatoriano y la ha elegido asambleísta. Nos va a representar y estamos bien representados. Sin embargo, en esta transición hay que ponerse de acuerdo para tener mayorías de representación hacia el interior de la Asamblea Nacional. Y en estas negociaciones se manejan juegos de intereses que dejan a un lado los valores éticos de la política. Como por ejemplo haberle propuesto a ustedes el movimiento Pachacuti, que los votos de UNES podrían estar con ustedes. Primero, si es que ustedes no son candidatos, han cuestionado su candidatura. Segundo, si es que dejan en libertad a través de un mecanismo que se puede aplicar en la Asamblea Nacional al señor Glass. Y le pregunto a usted, ¿con quién hay que reconciliarse? Le pregunto a usted, ¿hasta dónde llega la necesidad o la aspiración de tener representaciones en la Asamblea Nacional y soslayar los valores éticos y los principios fundamentales que debe de tener la acción política cuando uno es delegado de la sociedad o del pueblo a esta representación? Bienvenida. Me siento un poquito indignada por la mala interpretación que le dieron a mis declaraciones en Radio Sonorama. ¿Cómo no? Porque cuando yo tuve esta entrevista, solamente dije la verdad de lo que estaba pasando, pero al interno de Pachacuti. Pese a no ser su vocera principal, ¿no? Porque soy candidata también.
puedo tener mi opinión. Pero sin embargo, yo solamente manifesté en Radio Sonorama de que se había conversado con los dos sectores, porque hay dos sectores, el sector de UNES y el sector de la derecha, que está, creo, y social cristiano e independientes. En el lado del social cristiano no daban la apertura, no, además de no dar la apertura, tampoco no cedían la presidencia. En cambio, sucedía lo contrario en el partido político UNES, que daban la apertura a Pachacuti, que sí le iban a permitir poner el presidente, darle la presidencia, y que había puntos incluso en la agenda que coincidía. Pero lo que ellos ponían de condicionamiento, ni el nombre de Salvador Quispe, ni el nombre de Guadalupe Llori, como para candidatos a la presidencia de la Asamblea. Entonces, nuestro jefe de la bancada, quien es la voz oficial, quien también está dentro de la Comisión de Diálogos y Acuerdos, él siempre nos ha dado un informe detallado, incluso los escenarios que pueden pasar. En él, pues, siempre como que se orientaba un poquito a UNES, ¿no? Por la apertura que daban. Entonces, más bien yo de alguna manera, pues, informé al país para que de alguna manera se den cuenta, porque siempre he manifestado que no estoy de acuerdo con una alianza con UNES, más que todo por lo vivido, por lo que usted ha manifestado, porque yo fui la primera víctima de la Revolución Ciudadana, fui encarcelada. El sufrimiento de mi familia fue grande, el de mi provincia igualmente de grande. Incluso querían 10 años de prisión para Guadalupe Llori solo por el único pecado de haber defendido los derechos de mi provincia, de mi pueblo. Y Dios ha sido generoso conmigo, porque yo sí pienso que ahí sí se efectivizó un milagro grande conmigo, porque con todo el poder que tuvo el presidente Correa, tenía todos los poderes en sus manos. Sin embargo, pues hay alguien más poderoso que él, que es Dios, y permitió. Siempre decimos los que somos internos, estamos encarcelados, siempre decimos que salimos por la puerta grande, al menos en mi caso, demostrando al país, a mi provincia, de que no les había robado ni un solo centavo de dólar, porque primero me acusaron de terrorismo y sabotaje. La Asamblea Nacional me dio la amnistía conjuntamente con los 27 presos de Dayuma. Los 27 presos de Dayuma salieron y obviamente Guadalupe Llori quedó presa y secuestraron disque al director de la cárcel, y en 8 días que se perdió me imputaron 3 juicios más por peculado con la finalidad de mantenerme prisionera por lo menos por 10 años. Pero Dios ha sido bueno, y el que no debe no teme, y me declararon inocente y me dieron la libertad, gracias a Dios, gracias a la voluntad de mi familia, gracias a la voluntad de mi pueblo, que jamás me olvidaron. Y tengo que agradecer también a la prensa ecuatoriana, que en mi caso personalmente de Guadalupe Llori, sí me apoyaron. Y gracias. Agradece usted, Guadalupe, agradece usted también a su estructura política Pachacuti. ¿Estuvo pendiente de usted? ¿Siempre estuvo a la defensa de los intereses en lo personal? En ese entonces estaba el compañero Marlon Santi, estaba la compañera Lourdes Estiván, fue la que más trabajó en mi libertad. Gracias a ella, incluso cuando me detuvieron, me llevaron a una celda que no tenía ni siquiera ventanas. Ella tuvo esa gentileza en ese entonces, cuando yo estaba pasando momentos tan duros, que a veces no me gusta recordar, casi de este tema casi nunca hablo, pero sin embargo ella fue quien me fue a poner los 2 cuadros de los vidrios para la ventana. Luego pues ella ayudó muchísimo el proceso. Antes se podía pedir habeas corpus y ella siempre estuvo pendiente. Me llevó al primer habeas corpus, donde me negaron, el segundo igualmente me negaron, el tercero incluso no quería salir, porque lo peor que me podía suceder era que me pongan las esposas. Me sentía como yo todo el tiempo, sí, me he considerado tan libre, ¿no? Y que de pronto me pongan las esposas, era lo peor, y no quería salir, pero gracias a ella,
gracias a mi esposo, que en ese día me dice, Lupe, es la última vez, pero te pido por favor. Y fui a este proceso de habeas corpus y la vicealcaldesa de ese entonces, no recuerdo su nombre bien, y me dio el habeas corpus. Yo no salí boleta constitucional de libertad, yo salí con el habeas corpus, porque también el presidente de la Corte de Sucumbíos igualmente estaba perdido, había ido para no darme la libertad. Entonces, es un tema bastante delicado y duro para mí, para mi pueblo y para mí. Ahora, Guadalupe, tenga usted la seguridad de que no le vamos a sacar de contexto sus declaraciones cuando me conteste esta pregunta. Estamos a 48 horas para que se dé la transición de autoridades a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que usted percibe? ¿En qué coyuntura está el movimiento indígena frente a esa gran resultado electoral y frente a la gran responsabilidad de que sean ustedes quienes dirijan los destinos de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son a esta altura, a 48 horas, lo que usted visualiza como sus aliados reales y con quién podrían terminar haciendo alianza? ¿O al final van a deponer las candidaturas a las dignidades de presidencia o vicepresidencia? ¿Qué va a pasar? Bueno, el movimiento Pachacuti, al igual que los demás movimientos o partidos políticos, tenemos una justa aspiración por presidir la Asamblea Nacional, porque tenemos pues de alguna manera 27 asambleístas y nos consideramos una de las primeras fuerzas políticas del país. Pero siempre cuando vamos, no digo vamos, cuando va nuestra comisión de diálogos y acuerdos, siempre anteponen la agenda que nosotros tenemos. Y bueno, pues el único partido pues que en realidad ha coincidido mucho con la agenda, y también somos partidos o movimientos de izquierda, ha sido la izquierda democrática, que con ellos sí hemos firmado un acuerdo, estamos juntos, somos 45 en este momento. Sí hay inclusive más partidos políticos o movimientos que coincidan con nuestra agenda, pues bienvenidos sean para poder hacer el acuerdo. Pero hasta el momento, pero ¿con quién? En estos momentos no tenemos ningún acuerdo con ningún partido político. Perfecto, está bien, pero ¿con quién ustedes no negociarían o llegarían a acuerdos de estos grupos que están dentro de la Asamblea Nacional? Yo no soy quien puedo definir la situación del movimiento Pachacuti. Nosotros tenemos una comisión conformada. Está el compañero Rafael Lucero, que es nuestro jefe de la bancada, está el compañero Marlon Santi, también que es nuestro coordinador nacional, y está el compañero Darwin Pereira, que ellos conforman la comisión de negociación. Nosotros solamente nos informan nada más mediante informes detallados. Ahora, y todo ustedes, eso. Guadalupe, pero hasta el día de hoy, lo único que se ha decidido dentro de la bancada es que Salvador Quispe y Guadalupe Llori continúen siendo los candidatos a cualquier diálogo o acuerdos que se firmen con los demás partidos políticos. Eso es lo único que está en concreto, pero pese a estar dialogando, hasta la presente fecha no hay ningún acuerdo. Estamos incluso esperando el 14 de mayo a ver lo que pasa, y si no pasa nada, no tenemos esa opción, pues a nosotros no nos quita el sueño, simplemente nos quedaremos los 45 si vamos con Izquierda Democrática, o si no, pues los 27 nos quedamos solos de manera digna, solo con ese compromiso grande de trabajar con lealtad, decisión y mucho cariño por el Ecuador. Perfecto, entonces mantienen las candidaturas y lo ha resuelto Pachacuti, que es su brazo político, y tampoco negociarán con aquellos que piden amnistía para delincuentes que están condenados. Pregunto. Nadie puede meter la mano en la justicia. La justicia debe ser independiente. Ni amnistía, la ley dice que no se puede dar amnistías ni indultos a personas que están ya sentenciadas por corrupción, o a su vez también hay temas de lesa humanidad igualmente.
Entonces, yo creo que esa nunca podría ser para Pachacuti un condicionamiento para poder hacer una alianza. Y tampoco, o sea, también, dígame usted, una comisión de la verdad, dice que quieren conformar una comisión de la verdad, pero es algo camuflado que va a dar a lo mismo, a los indultos y a las amnistías. Perfecto, solo para darle paso después inmediatamente a mi compañero Alcides Montilla, una última pregunta. ¿Usted mantiene como mujer militante de Pachacuti, disciplinada orgánicamente, la resolución de Pachacuti, del movimiento indígena, de que sea una mujer quien debe de dirigir los destinos o debe de dirigir, sí, como presidente o representante del movimiento indígena a nivel de Pachacuti? ¿O va a haber en el Congreso otras resoluciones? ¿Se va a acatar esta resolución o no? Bueno, en las resoluciones de la CONAIE quedó de que en esta ocasión el presidente o la presidenta sea desde la sierra, centro sierra. Tiene que ser ya no de la Amazonía ni de la costa, sino de la sierra. Entonces, ha habido también iniciativas y tratando de sacar resoluciones de que sea una mujer. Para mí fue interesante, ¿no? Que fuera una mujer. Y es hora también que en las nacionalidades y pueblos ya se tomen en cuenta igualmente y valoren a la mujer. Perfecto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque según se sabe, hay algunos candidatos. Vamos a apoyar, al menos yo tendré que apoyar a una mujer, ¿no? Porque soy mujer. Así es. Siempre nosotros somos solidarias. Bien. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Doña Guadalupe, buenos días. La salud del periodista Alcides Montilla. Teresa, decir con quién estamos entrevistándola, siempre recordar el nombre del entrevistado. Estamos dialogando con la asambleísta electa por Pachacuti, Guadalupe Llori. Doña Guadalupe, mire, en el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer. En la política, el que no hace las alianzas las ve hacer. Ustedes, Pachacuti, Izquierda Democrática, 45 votos, le faltan 25. Por ahí ayer me dijo uno de los asambleístas, nosotros vamos a pactar con CREO, que son 12, 57. Y con los independientes, que son 13, y completamos los 70. ¿No le parece viable ese acuerdo que deja pues a los correístas y a los socialcristianos? Le repito, esa posibilidad, Izquierda Democrática, Pachacuti, CREO, Independiente, son 70 votos. Ahí tienen la presidencia, para que hacen los líos, doña Guadalupe, ¿no le parece? Buenos días, estimado Alcides. Si hubiera esa posibilidad, para mí personalmente fuera excelente. Excelente. Y si algún compañero asambleísta de mi bancada ha dicho eso, pues yo creo que los rumores a veces no son en vano, ¿no? Entonces yo pienso que si hay esa posibilidad, por eso estamos esperando el 14 de mayo, donde en realidad se defina quién va a ser o quién va a presidir la presidencia de la Asamblea, o qué movimiento o partido político lo va a hacer. Esperemos. Y al Ecuador en manos de Dios. Ajá. Guadalupe, si es así, entonces, como usted dice, solamente vamos a esperar la elección de los dignatarios. ¿Y qué va a pasar con las comisiones, que son claves? ¿Qué va a pasar con el CAL, que es súper clave? ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley prioritarios? Pues, porque eso también tiene que negociarse, pues, porque si no, hacen la alianza y después vienen los problemas al siguiente día, ¿no le parece? Bueno, una vez que se pueda acceder ya a la presidencia, ese día creo que se nombra presidentes y vicepresidentes. Al otro día, como usted dice, ya se nombran las comisiones. Yo creo que es un derecho para todos los partidos políticos, dependiendo del número de asambleístas, tendrán la posibilidad de dirigir o liderar una comisión. Nosotros tenemos 27 asambleístas y creemos que el derecho nos asiste de tener por lo menos de 4 a 5 comisiones liderándonos. Igualmente a los demás partidos políticos, porque aquí
se ve que tanto por ciento tenemos de asambleístas como para poder también presidir las comisiones. Doña Guadalupe, usted sabe bien que en la política no hay nada perfecto. Lo que hoy día se forma, en 30 segundos se cae. Yo le decía de la Alianza Izquierda Democrática Pachacuti con Creo e Independientes que dan 70 votos. Pero ahí aparece don Yacu Pérez que dice que él dejará Pachacuti si hacen acuerdos con UNES o con Creo para la presidencia de la Asamblea. Y entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, es respetable la posición del compañero doctor Yacu Pérez. Es una decisión exclusivamente personal. A nosotros en realidad como la que más yo estimo de sobremanera al compañero Yacu. En este caso pues si es una decisión de Pachacuti, del movimiento Pachacuti, de la bancada, igualmente del Comité Nacional de Pachacuti. Entonces no es exclusivamente mi decisión o una decisión particular de un asambleísta, no es la decisión de toda la bancada, incluyendo más el comité ejecutivo. Entonces, estas decisiones también se deben respetar, como también se respeta la decisión del compañero Yacu. ¿Teresa, alguna pregunta a usted? Claro Muy que bien, sí. Teresa. Sí, asambleísta. ¿Cuál debería ser los temas prioritarios que debería topar esta nueva asamblea? Recordemos que la anterior tiene un porcentaje de aceptación del 2%, el mínimo, el más bajo en los últimos 20 años. ¿Cuál debería ser un poco la agenda prioritaria también encaminada para fortalecer, para recuperar en algo la confianza en la ciudadanía? Hoy por hoy el Ecuador está atravesando por una grave crisis económica, tenemos también lo social, lo sanitario, e incluso tenemos crisis hasta en la representación. Es deber de nosotros, los asambleístas, devolverle al Ecuador esa confianza en las instituciones. Sobre todo la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. También tenemos que recuperar ese Estado constitucional de derecho, de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Es hora también de nosotros los asambleístas exponer nuestra sincera voluntad de trabajar por el Ecuador, basadas en esas agendas programáticas mínimas para los primeros 100 días de nuestra gestión y también una agenda para los 4 años que permita al Ecuador o al pueblo ecuatoriano salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. También creemos que debemos crear unos espacios de cohesión política, pero alejados de los extremos. Alejados de la extrema derecha, alejados de la extrema izquierda, ser el equilibrio y la reconciliación de un país dividido, completamente dividido. Tenemos que llegar con esa reconciliación, trabajar de manera articulada, ejecutivo, gobiernos locales y Asamblea Nacional. También tenemos que legislar desde una vía alternativa de la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana como mecanismo de nuestra acción legislativa, inspirados por supuesto en los principios de igualdad, de libertad, de justicia social, de interculturalidad y lo que es más, protección a la Pachamama o al ambiente. Así es, una gran tarea. Recuperar también muy clarísimo. Asambleísta. Asambleísta. ¿Puedo seguir hablando? Sí, clarísimo. Sí, Sí, termine. Sí, termina. Vamos a terminar. Bien, tenemos los asambleístas la obligación de trabajar por recuperar la dignidad, la credibilidad, el prestigio y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, tan venida a menos por tantos escándalos de corrupción en la anterior administración o lo anterior. Asambleísta,
Este concepto y esta visión debe ser la base de la reconciliación nacional. Usted lo tiene muy clarísimo. Impúlselo desde el rol de la representación que le han dado los ecuatorianos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guadalupe. Éxito en su gestión. Muchas gracias. Igualmente estoy a las órdenes para cuando ustedes quieran invitarme y yo poder informar de todo lo que puede ir aconteciendo en nuestra gestión de los primeros 100 días, o si no también durante el tiempo de los 4 años de nuestra gestión. Muy bien, así lo haremos. Teresa, tenemos lectura de boletines. Gracias. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas. Podemos darle lectura al boletín. Gracias, importante que nos llega desde la agencia HR y el Crucer Bananero. Invitan a un webinar